Frecuencia Cero. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Angelyn Sánchez. Y yo soy Mario Fernández y estamos muy contentos de acompañarles. Hoy traemos un programa cargado de temas súper interesantes. Hablaremos de la ciencia de la universidad, drift como deporte en auge y además exploraremos el mundo de la creación de contenido digital, especialmente de la mano de la generación Z, además del periodo preelectoral en Costa Rica. Así es, además tendremos entrevistas, reportajes, comentarios y por supuesto nuestras noticias destacadas. ¡Comenzamos! Y para arrancar con mucha energía, les traemos una entrevista con nuestra compañera Marianela Arias, quien conversó con jóvenes creadores digitales en el evento Gen Z Digital Creator Meetup. Vamos con ella. Yailin fue una de las 3 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva que asistió al evento llamado Gen Z Digital Creators Meetup, que se llevó a cabo del 18 al 20 de mayo en Argentina. Yailin es estudiante de periodismo y productora del podcast En Teoría, y hoy nos viene a contar sobre el desarrollo del evento y cómo logró ir a esa actividad. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias, estoy muy bien. Bueno, empecemos. Primero, cuéntenos quiénes organizaron el evento. Bueno, ese evento es organizado por Digital Communication Network, que es un consorcio con más de 20,000 personas comunicadoras asociadas, por así decirlo, alrededor de todo el mundo y que cuenta con financiamiento de un programa que se llama World Learning de los Estados Unidos. ¿Y qué tipo de actividades realizaron durante el encuentro? Bueno, habían como 2 encuentros, de hecho, en esa misma fecha. Uno relacionado a inteligencia artificial, que era más como tipo conferencias, era un evento de 150 personas, y luego estaba como el pequeño workshop, por así decirlo, de creación de contenido digital para personas de la generación Z, que era donde yo propiamente estaba, aunque también se nos extendió la invitación al evento de inteligencia artificial. Y en general, bueno, era una sala reducida, como más de tipo taller, donde nos mostraban ejemplos de periodismo digital que se ha desarrollado a través de plataformas o redes sociales como Instagram, YouTube o TikTok, y nosotros tratábamos de replicar lo que nos explicaban, digamos, en pequeñas sesiones prácticas. Súper interesante, Yailin. ¿Y cómo fue el proceso de postulación para asistir a la actividad? ¿Cualquier persona podía inscribirse? Bueno, había que cumplir primero con el criterio de la edad. Como era para personas de la generación Z, se estaban buscando personas menores a los 25 años. Yo tengo 24 y unos meses, casi 25, entonces entré ahí como apenas. Luego, no era necesario estudiar comunicación. Sin embargo, la mayoría de personas que terminamos asistiendo éramos personas estudiantes de comunicación de distintas universidades de América Latina y un par que se dedicaban a creación de contenido digital, digamos, en redes sociales, pero que venían de otros perfiles. Había una persona estudiante de medicina y una persona que se encarga más como de tecnología. Y realmente la postulación constaba como en poner una pequeña biografía, el currículum vitae y un portafolio más o menos de trabajos. Bueno, el contenido digital abarca muchísimas cosas. Entonces, en mi caso, mi portafolio fue justamente los episodios producidos para el podcast En Teoría. Era un portafolio únicamente de producción de audio. Excelente, Yailin. ¿Y qué beneficios le brindaron para poder asistir? Bueno, eran todos los viáticos. Básicamente los tiquetes aéreos, ellos se encargaban de comprarlos. Nosotros nada más enviamos los datos de nuestro pasaporte. Entonces, los tiquetes aéreos, la estadía, desde el día que llegamos a Buenos Aires hasta el día que nos regresamos, transporte interno y unos cuantos tiempos de comida. El desayuno que estaba incluido en el hotel y los almuerzos y meriendas de las horas de las actividades, por así decirlo, del workshop y de la conferencia de inteligencia artificial. Ok, ¿y qué áreas de la organización o contenidos considera que podrían mejorar? Bueno, creo que algo que se puede mejorar es que había contenido que siento que era repetitivo para personas que ya éramos estudiantes de comunicación. Y como decía, era abierto a creadores de contenido, pero al final fue una convocatoria que Digital Communication Network le envió a ciertas universidades de América Latina, incluida la coordinación de periodismo de esta escuela. Y resultó que era mucho contenido que luego yo comentaba con los colegas que conocía allí de Colombia y de Argentina, que ya habíamos abarcado en otros cursos. Entonces tal vez para las 2 personas que eran como influencers sí era algo nuevo, pero para nosotros eran como bases del periodismo tradicional en sí mismos. Entonces creo que, bueno,
si se pasa un filtro, ¿verdad?, de selección de perfiles, considerar eso, que la mayoría de perfiles éramos de comunicación, entonces tal vez hubiese podido ser contenido más profundo, por así decirlo. De ahí en fuera, la logística yo creo que fue impecable. O sea, todo el tema desde que llegamos al aeropuerto, nos recogieron, el servicio en el hotel, y ellos como organización, la verdad, estuvo muy bien organizado para hacer un evento tan masivo. Y de todo esto que me cuenta, ¿qué temáticas usted considera que fueron las que más resaltaron en esos días que estuvo ahí en Argentina? Yo creo que ver cómo se desarrolla, ¿cómo decirlo?, el contenido de noticias en redes sociales en contextos muy diferentes a América Latina. Porque, por ejemplo, el principal caso de estudio que llevaron al evento en el que yo estuve fue una revista digital que se llama Gen Z, que es de Ucrania, y trabajan personas de Ucrania, de Armenia y también de los Estados Unidos. Entonces, bueno, obviamente es verdad buscar, ¿cómo decirlo?, otros ejemplos que no sean solo como lo que se vive en América Latina, sino ejemplos de lugares que están en crisis. Ok, y si alguien que nos escucha quiere participar en este tipo de encuentros, ¿qué consejo le daría? Bueno, por lo general en redes sociales hay muchas organizaciones que publican este tipo de eventos, la misma Digital Communication Network y otras cuentas como Opportunities for Youth and Young People, que es una cuenta que pasa publicando este tipo de fellowships. Bueno, en este espacio logramos conocer las temáticas, actividades y aspectos de mejora del evento, así como el proceso para poder asistir a estas actividades. Muchísimas gracias, Yailin González, por brindarnos toda la información sobre este encuentro de creadores de contenido de Centroamérica y Suramérica. Qué inspirador ver tanto talento joven reunido en un solo lugar. Muchas gracias a Marianela por esa entrevista tan interesante y a todos los participantes del evento. Sin duda, el futuro de la creación de contenido está en buenas manos. Y ahora cambiamos de marcha literalmente, porque nos vamos al mundo del drift, un deporte sobre ruedas que ha ido ganando terreno en Costa Rica. Nuestro compañero Esteban Chávez nos preparó un reportaje completo sobre este emocionante deporte. Adelante, Esteban. Drift, un deporte en auge en suelo costarricense. Este es un deporte que se centra en una técnica de conducción particular. Consiste en utilizar el sobreviraje para que el vehículo se desplace de forma lateral en las curvas, conocido también como derrape. Hablamos con la organización detrás de todo este mundo automovilístico, la Federación de Automovilismo, para entender el deporte primero desde sus protagonistas, los pilotos. ¿Qué se necesita para hacerlo? La FECOM emite todos los años la licencia deportiva para todos los pilotos federados que competirán en un campeonato nacional de alguna de las disciplinas del deporte motor. Esta licencia incluye una cobertura de seguro contra accidentes. Cada una de las asociaciones deportivas afiliadas a FECOM tienen sus requisitos, dependiendo de la disciplina que representen. El número de pilotos registrados ha aumentado en los últimos años. Y es que en el año 2019 eran 8 las asociaciones deportivas afiliadas a la federación. Actualmente, el número está en 15 asociaciones, cada una con su grupo respectivo de pilotos. La federación aclaró que las únicas pistas que son aptas para practicar el drifting en Costa Rica son Parque Viva y Pedregal. Precisamente es el Parque Viva donde se realiza la competencia WICFest. Este evento tiene ya 6 años de realizar competiciones de drift en el país. La encargada de proyectos del Parque Viva, Carolina Camacho, comentó que los eventos automovilísticos suelen albergar entre 2.000 y 8.000 personas, todo dependiendo de lo que ofrezca la actividad. El tema del dinero es clave en un deporte tan costoso como este. El piloto Leo Alvarado explicó cómo se dan las negociaciones para llegar a un acuerdo de patrocinio. Decirle a ellos, vea, eso es lo que yo hago, eso es lo que quiero hacer, estas son las paradas, digamos, como los stops de que voy a competir y voy a competir aquí, va a haber tanta gente, le sale buena publicidad. Federico, fundador de la tienda especializada en partes de autos de alto rendimiento, Chito Office, comenta que es una relación de ganar-ganar, ya que los pilotos les dan exposición a las marcas y ellos los ayudan con piezas o con dinero, depende de lo que se acuerde en el contrato. Si bien el drift y el automovilismo en general están en auge actualmente en Costa Rica, todavía queda mucho camino por recorrer,
para que el deporte se profesionalice al nivel que pueden tener países como Estados Unidos, Japón o el continente europeo. Pero con cifras de atención a los eventos de aproximadamente 5.000 personas y un aumento de las competencias, pilotos registrados y atención del público en los últimos años, pareciera que el automovilismo en el país va por buen camino. Frecuencia cero. Luego de tanta adrenalina, es momento de ponernos al día. Vamos con nuestra sección de noticias más relevantes de la semana, presentada por nuestro compañero Miguel Vieto. Hola, estos son nuestros titulares. Tribunal Supremo de Elecciones anuncia 13 nuevos distritos electorales para los comicios del 2026. Costa Rica enfrenta emergencia por electrocución de la fauna silvestre. Estudiantes de arte de la UCR tomaron el edificio de la facultad por el abandono del inmueble. El Tour de Francia 2025 comienza este 5 de julio en Lille. El canciller iraní dice que actualmente no hay acuerdo de alto el fuego con Israel. El jueves 19 de junio se realizó la inauguración del Festival Internacional de Cine de Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones informó que en las votaciones del 1 de febrero de 2026 habrá 13 nuevos distritos electorales. Los nuevos distritos se ubican en San José, Alajuela, Cartago, Punta Arenas y Limón. Entre estos 13 nuevos distritos electorales se encuentran 6 hogares de larga estancia. Esta decisión facilitará la participación de los adultos mayores en las votaciones. Costa Rica vive una grave crisis ambiental por la electrocución de animales silvestres en tendidos eléctricos. Centros de rescate alertan que cada pocos días reciben casos de monos, perezosos y otros animales heridos o muertos a pesar de un decreto vigente que obliga a prevenir estas situaciones. La campaña Esto no es pura vida exige acciones urgentes al gobierno y a las empresas eléctricas para aplicar medidas como el aislamiento de cables y la modernización de transformadores. Estudiantes de artes de la UCR tomaron el edificio de la facultad como protesta por el abandono del inmueble y la postergación de obras por 9 años. Estos denuncian condiciones insalubres, la presencia de mapaches, la falta de botiquines, el hacinamiento en aulas y daños por humedad e insectos. Se reportan más de 1.000 estudiantes afectados, por lo cual la comunidad universitaria ha respondido con donaciones. El Tour de Francia 2025 comienza este 5 de julio en Lille y se extenderá hasta el 27 de este mes. Con un recorrido de más de 3.300 kilómetros, participan los mejores ciclistas del mundo, incluyendo a Pogačar, Vingegaard y Bernal. La carrera contará con etapas de alta montaña, contrarreloj y el tradicional cierre en los Campos Elíseos de París. El canciller iraní dice que actualmente no hay acuerdo de alto el fuego con Israel. Aún así, comentó que si Israel le pone un freno a sus ataques contra Irán antes de las 4 de la mañana, ellos detendrán su respuesta militar. La CNN reporta que una de sus fuentes comentó que Israel ya aceptó un acuerdo de alto al fuego si Irán detiene los ataques y que estos aceptaron los términos. Finaliza el CRFIC 2025. El jueves 19 de junio se realizó la inauguración del Festival Internacional de Cine de Costa Rica. Durante 10 días se disfrutó de películas tanto nacionales como internacionales en el Cine Magali y el Centro de Cine. Fue una gran oportunidad para observar 64 películas que en otras circunstancias no se podrían ver en los cines del país y de paso apoyar la cultura artística nacional. Las noticias que acaban de escuchar fueron extraídas de teletica.com, Semanario Universidad y CNN. Estás escuchando Frecuencia Cero.
Y seguimos con más de nuestra compañera Marianela Arias, quien vuelve con otra entrevista imperdible. Esta vez nos habla sobre lo que deberíamos saber de cara al presente periodo preelectoral. Adelante. El próximo 1 de febrero de 2026 serán las elecciones presidenciales en Costa Rica. Por ello quisimos entrevistar a Joel Porras, estudiante de Ciencias Políticas y Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo, para acercar a los jóvenes a temas que a veces son difíciles de entender, pero son necesarios para estar informados del acontecer electoral. Así que muchas gracias por acompañarnos, Joel. ¿Cómo está? Muy bien, Nela. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es un enorme gusto estar por aquí. El gusto es de nosotros. Y bueno, para empezar, ¿qué significa que un partido político esté habilitado para participar en las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026? Esta es una pregunta muy importante, dado que en democracia siempre tienen que existir partidos políticos y por ende el Tribunal Supremo de Elecciones impone una serie de requisitos para que las personas que quieran conformar una agrupación política lo puedan realizar y puedan también colocar su firma dentro del proceso para poder estar en las papeletas electorales. Esto significa que para que un partido esté habilitado para poder estar en las elecciones presidenciales y de diputaciones, debe cumplir ciertos requisitos, entre los que destacan que tenga una estructura partidaria fuerte, es decir, que tenga asambleas cantonales y distritales, esto para los partidos que son a escala nacional, y los que son a escala provincial deben tener también una asamblea provincial. De la misma forma, autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones siempre vigilan que estos procesos de elección de las personas que forman parte de la junta directiva de los partidos se dé en un marco de transparencia y de democracia. Esto quiere decir que cuando se elijan los puestos de la junta directiva, la presidencia, la secretaría, lo que tiene que ver con la tesorería, entre otros puestos, siempre se elijan dentro de un marco donde el voto sea secreto, haya transparencia y que también exista paridad de género. Y una vez que se cumplen estos requisitos, el Tribunal Supremo de Elecciones les da la acreditación para que puedan estar presentes en las próximas elecciones nacionales. Muy interesante y muy útil esa información, Joel. ¿Y cuándo es la fecha límite en la cual los partidos deben estar habilitados para participar en las elecciones presidenciales? Para el calendario de las elecciones del 2026 sería hasta el 31 de julio del presente año que las agrupaciones tienen de tiempo para poder presentar todos los requisitos y que el Tribunal Supremo de Elecciones lo avale y los confirme para las próximas elecciones del 2026. Cabe destacar de que también el 31 de julio es la última fecha que tienen las personas que son ministros y ministras para poder renunciar si quieren aspirar a una diputación. Del mismo modo, también es importante recalcar que el 1 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones va a convocar a las elecciones oficialmente que se realizarán el 1 de febrero. Y en el periodo del 15 de diciembre hasta el 1 de enero hay una veda electoral, que esto significa que ningún partido político puede hacer ninguna promoción hacia su campaña ni ningún tipo de proselitismo. Excelente, Joel. ¿Y qué significa cuando un partido todavía debe renovar estructuras? Fundamental esta pregunta. Esto implica de que el partido a nivel interno, en un plazo máximo de 4 años después de que se establece, tiene que tener una renovación de su comité interno a partir de elecciones que sean transparentes, donde el voto sea secreto y también esté la paridad de género. Es decir, por ejemplo, en la junta directiva, la presidencia del partido, si es una mujer, la vicepresidencia la debe ocupar un hombre y así y viceversa también. Lo mismo con el resto de puestos. Entonces, lo que significa que un partido está habilitado es que cumpla con la renovación de su estructura partidaria, es decir, que se hagan elecciones para escoger quiénes serán las personas que formen parte de esa junta directiva. Eso se realiza cada 4 años. Después, no debe tener ninguna sanción, es decir, que no tenga ninguna deuda, ni que tampoco sea un partido en el que los miembros estén con algún expediente abierto dentro de la Fiscalía o del Poder Judicial. Y del mismo modo, es importante recalcar que si no se realiza esto antes del 31 de julio, el partido no podrá inscribirse para las elecciones nacionales,
que de hecho un caso muy sonado fue el de Restauración Nacional, que hace unos años obtuvo 17 diputados en la Asamblea Legislativa y hoy en día el partido, por no renovar sus estructuras partidarias, está completamente desierto. Y bueno, Joel, ¿cómo puede una persona informarse de forma confiable sobre temas políticos en este momento, una persona joven? Fundamental. Ahorita estamos en un proceso muy prematuro de lo que tiene que ver con este proceso electoral. Sin embargo, ya hay varias candidaturas que han oficializado sus intenciones de poder llegar a la presidencia en el 2026. Para ello, yo recomiendo a las personas jóvenes buscar información en los canales oficiales y los perfiles de esas personas que ya han dicho que quieren participar de estas elecciones. Y del mismo modo, siempre también contrastar la información y verificar 2 veces. No creer de buenas a primeras todo lo que se ve o se lee, sino que buscar una fuente secundaria para poder confirmar esos hechos que ya se han dicho. Y bueno, desde su perspectiva como comunicador y politólogo, ¿qué recomendaciones brinda para protegerse de la desinformación que puede causar el contenido político manipulado con inteligencia artificial? Es fundamental observar siempre quién hace la publicación, el nombre del perfil, ver que no sea un nombre genérico o un bot o un perfil falso, y del mismo modo también no compartir información sin antes verificarla. Bueno, hoy aprendimos sobre habilitación de partidos políticos, renovación de estructuras, consejos para estar informados, entre otros temas. Mil gracias a Joel Porras y a todas las personas que sintonizaron esta entrevista. Frecuencia Cero. Y para cerrar con broche de oro, Mario nos trae un comentario muy pertinente sobre la ciencia de la universidad. Adelante, Mario. La educación pública superior ha sido un motor de desarrollo para Costa Rica frente a otros países de la región. Jóvenes que vienen de familias trabajadoras han tenido la oportunidad de subir la escalera social y estudiar carreras como ingeniería, periodismo, medicina o arquitectura con la esperanza de sacar adelante a su familia y aportar al país. Y detrás de estas instituciones que tanto han ayudado, hay una herramienta que ha sido clave para sentar las bases de lo que hoy representa la educación superior pública, la ciencia. Proyectos con la NASA, descubrimientos como los del Instituto Clodomiro Picado, investigaciones en flora y fauna, todo esto ha salido de nuestras universidades públicas, dando espacio a investigadores e investigadoras para tropicalizar la ciencia y buscar soluciones reales a problemas tanto regionales como globales. Pero hoy, estas instituciones están siendo atacadas, desde el Poder Ejecutivo, desde sectores de la población y desde la desinformación que se mueve con facilidad en redes sociales. Y aceptémoslo, sí, hay errores, no es perfecta, pero sigue siendo ese espacio que da grandes oportunidades a las juventudes. A pesar de todo eso, parece que no se ha utilizado una de sus mejores armas, la ciencia. Desde el CIMAR, por ejemplo, se hacen proyectos valiosísimos en las profundidades del mar y las costas. Desde el CICICA se investiga sobre el cáncer y hoy en día pueden hacer biopsias con tan solo 10 ml de sangre. Además, tenemos un proyecto de casi 20 años de colaboración con la NASA llamado Ticosonda para medir el vapor y el ozono de la atmósfera. En la UCR hay hasta un acelerador de partículas para la detección del cáncer. Y aún con todo eso, pareciera que los costarricenses lo saben, pero no lo dimensionan. Y eso no es culpa de ellos, es porque no hemos llegado bien a sus oídos. Por eso hay que hacerle más eco a la ciencia, darle más plataforma a quienes investigan, para que el país entienda que la universidad pública, además de estudiar, también se genera conocimiento que mejora vidas. Costa Rica no solo tiene ciencia, tiene talento, y en lugar de frenarlo, deberíamos impulsarlo. Comentario de Mario Fernández. Y así llegamos al final de esta edición de Frecuencia Cero. Hoy hablamos sobre la importancia de la ciencia universitaria, conocimos más sobre el drift en Costa Rica y exploramos el mundo digital de los jóvenes creadores de contenido y la información de cara al periodo preelectoral. Queremos agradecer a todas las personas que colaboraron en este programa, especialmente a los compañeros de transmisión de Radio E, Diego Córdoba y Giancarlo Fonseca, y a los compañeros técnicos del ICAM de la Escuela de las Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR, Armando Duarte y Alexo Sequeira. También gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Mario Fernández. Y yo soy Angelin Sánchez. Muchas gracias por su sintonía. Chao. Esto fue Frecuencia Cero. Música de Dani Murillo Production, Free Sound Community, Business Star, Sonican y Postador de Músicas, obtenida en pixabay.com. En las secciones Marianela Arias,
Mario Fernández, Angelín Sánchez, Esteban Chávez y Miguel Vieto. Producción, Marianela Arias. Asesoría académica de Carlos Araya Rivera. Curso Locución Periodística, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Universidad de Costa Rica.